Bueno, pues buenas noches. Agradecido con el Señor nuevamente por una reunión más. Hoy, sábado, 1 de agosto. Pues a Él le ha placido tenernos nuevamente en este lugar. Vamos a presentarnos a Él, ¿verdad? Amadísimo Padre, me presento ante ti con un corazón dispuesto a recibir, a atesorar esta palabra. Asimismo te digo que permitas que sea hacedor de esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer ahora en el Señor, ¿verdad? Un Juan 10, 1 en adelante. Fíjense que cuando del 1 al 6 dice parábola del redil, y luego del 6 en adelante es Jesús, el buen pastor. Tenemos que saber que Jesucristo es el único pastor de todos los hijos, de los cuales a través, como dice Juan 1:12, hemos creído en Él, que Él vino en carne. Automáticamente el Señor, nuestro Padre Celestial, nos convierte en hijos, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Amén. Mira lo que nos dice el 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Tenemos que saber, Juan 10:1 en adelante, tenemos que saber que el único que tiene la llave, la puerta, se llama Jesucristo. Miren. El que no entra, dice, por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Lo voy a recordar en el Señor, ¿verdad? Que me permita decirlo, pues yo era antes uno de ellos que cuando llegaba por el desconocimiento de la palabra, me iba únicamente directo a mi Padre Celestial. Yo le decía, ay Diosito, mire, si me sale este trabajo o este negocio, prometiendo cosas que en su momento, como andábamos antes en el mundo, pues imposible que las cumpliéramos. Y tenemos que saber. Y por eso en su momento hay personas que no recibían o no recibíamos en su momento como el Señor no te manda. Porque para que usted y yo podamos recibir, tenemos que pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que pidiere, dice, al Padre, en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Entonces antes pues yo me iba directo al Padre por la ignorancia. Luego el 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Miren lo que dice el 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Quién lo sacó a usted y quién me sacó a mí del hoyo cenagoso en que estábamos antes? Solo Él, porque Jesús es el único que fue a la cruz por sus pecados, por mis pecados y por todos los de la humanidad. Porque recordemos que Jesús, pues Él es santo, igual que el Padre, 3 veces santo, y nunca pecó desde que anduvo en la tierra hasta que el Señor se lo llevó a los 33 años. Él nunca pecó. Él siempre estuvo haciendo las cosas que al Padre le agradan. 4. Cuando dice, ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Recuerden unas parábolas, en unas escrituras que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estamos hablando, el Señor está hablando de Él, ¿verdad? Que Él, nosotros, cuando Él permitió en su momento que yo escuchara su voz, y entonces, desde entonces lo sigo.
porque ahora escucho su voz. Cuando antes andaba escuchando la voz del que no es digno de mencionar, pues no escuchaba en su momento la voz de él. Y él cuando me llamó igual que Zaqueo, que le dice: Zaqueo, baja de ese árbol de sicomoro, porque hoy ha llegado la salvación a tu vida. Y precioso cuando me permite el Señor leerlo y mencionarlo siempre, que dice: hoy tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. Porque a veces la gente está haciendo, por decir, cenas, dice: vamos a hacer una cena con el Señor, pero había que ver si el Señor está con ellos, porque miremos la diferencia: tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. Pero vamos a continuar. Más al extraño, dice, no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, dice, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Recuerden que la gente, hay muchas personas y hay muchos en su momento, al igual que lo hemos hecho nosotros, escuchamos su voz. Y hay quienes usted les dice en su momento, vamos a llamarlo de esta manera: mira, en el único que debemos de creer es en el Padre, es en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero siguen creyendo en otras cosas que no son ellos. Entonces siguen con la dureza todavía sin escuchar la voz del Padre, ¿verdad? Creen más en las cosas terrenales. ¿Por qué decimos en el Señor las cosas terrenales? Porque, por decir, hay quienes, muchísima gente cree en una imagen. Y no, una imagen no es celestial, es terrenal. ¿Y por qué es terrenal? Porque es hecha de madera, o es hecho de barro, o es hecho de bronce, plata, oro, de lo que sea. Entonces hay mucha gente creyendo más en esas cosas que son terrenales. Y nosotros creemos en las cosas celestiales, ¿verdad? Nos dice el 7. Volvió pues Jesús, dice, a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces el Señor Jesús, desde prácticamente el Padre de Génesis hasta Apocalipsis, nos está diciendo: Jesús, mi Hijo, es el único, es la única puerta. Él es el único que tiene la llave para usted y para mí. Hay mucha gente, yo respeto a su madre María como persona, como mujer, como virgen, que estaba antes de concebir, pero también en el Señor les digo, no hay ninguna parte donde me diga a mí que yo tengo que irme a la madre, porque es la madre que me lleva al Padre. En ninguna parte de la Escritura está. Solo Jesucristo es el único que a usted lo lleva. Mire lo que dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, yo soy la salvación, yo soy la luz tuya y mía. Eso es lo que nos dice él. No vas a poder llegar al Padre si no es por mí. O sea, todos tenemos que reconocer al Señor Jesucristo, como permite en su momento mencionarlo en la oración del arrepentimiento, porque es de la única manera que nosotros podemos pasar al Padre, a través de Jesús, santificados, porque solo Él día con día nos va, como dice, limpiando, lavando con su preciosa sangre. Y ahí es donde dice que cada día nos lleva, ¿qué? De gloria en gloria, de victoria en victoria, todos los días. Pero para que eso suceda, hay que estar en la plenitud con Él, por Él y para Él. De cierto os digo, yo soy la puerta y de las ovejas. Oiga bien, todos los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aunque hay ovejas que todavía están oyendo cosas que no agradan al Señor, ¿verdad? Pero Él sabe que los hijos escuchamos su voz en todo momento y estamos con Él, para Él. 9. Yo soy la puerta, dice. El que por mí entra será salvo, y entrará, dice, y saldrá y hallará pastor. Solo a través de Jesús. Volvemos a repetir en Él. Él es la llave, Él es la puerta, Él es el camino,
es la resurrección y la vida. Nadie, dice Jesús, llega al Padre si no es a través de mí. O sea, solo con Él y por Él podemos llegar. Y la vez pasada, creo que hace como unas 2 semanas, o no, quizás 3 semanas, el Señor permitió decirlo, o ha permitido decirlo. El pastor suyo y mío se llama Jesucristo. Aquí se lo dice en la palabra. Hay gente que dice, no, que el pastor fulano. No. Otro hermano más, menor, porque el hermano mayor se llama Jesucristo. Repito, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará, dice, y hallará, saldrá y hallará pastor. Dice el 10. El ladrón no viene, dice, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia o vida eterna. Solo Él. Los que hemos leído la palabra sabemos que el que no es digno de mencionar vino a eso. Vino a matar, a hurtar, a robar y a matar y a destruir. Ese vino solo para eso. Pero Jesús vino para darnos la vida eterna. El ladrón no viene, dice, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dice, en abundancia. El 11. Yo soy, y aquí nos ratifica Jesús en su palabra, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién fue el que fue a la cruz? Por usted y por mí. Jesucristo. Entonces no hay otro pastor. Y ya nos va a decir el Señor aquí qué sucede con los otros pastores, que todavía mucha gente no ha entendido qué son ellos. Pero aquí lo dice el Señor. Miren lo que nos dice en el 13. El 12, ¿va? Miren lo que dice Jesús en el 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Oiga bien lo que nos dice. ¿Cómo le dice aquí? El asalariado, el que vive de las dávidas, ¿verdad? Pero de un sueldo. Depende de lo que le lleven las ovejas, porque entonces no son pastores, que se dicen pastores, no son, aunque son hermanos menores, no son de los que sostienen las ovejas, sino que las ovejas lo sostienen a ellos más bien. Más el asalariado, dice, que no es el pastor, lo dice en Juan 10, 12, para que lo entiendan. No es el pastor, dice, de quien no son propias las ovejas. Ven venir al lobo y dejan las ovejas y huyen. Y el lobo, dice, arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Qué está ocurriendo ahorita en este tiempo? Han salido muchos pastores correteados. Han salido muchos que se la tiran de pastores, que están más asustados que el mismo coronavirus. Entonces huyen. Más bien les tienen miedo ahorita. Si van a mandar una ofrenda, mándela por transferencia, porque aquí no la van a dejar, dice, para no tocar el pisto. Están asustados, porque no son los pastores. Aquí lo dice el Señor, claro. Más el asalariado, dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ven venir al lobo, dice, y dejan las ovejas y huyen. O sea, dejaron a las ovejas botadas y huyen. Y el lobo, dice, arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, oiga bien, en el 13, huye, porque es asalariado. Llegaron al Señor a poner una congregación o una iglesia por un beneficio económico, no por amor a las almas, que son cosas completamente diferentes. El amor a las almas, el amor al prójimo es otra cosa diferente. Y eso es lo que el Señor a nosotros nos demanda, que no amemos de palabra, o que no amemos de labios para afuera, sino de labios para adentro, o del corazón, pues. Les va a doler mucho esa palabra a muchos, pero es la verdad, la que el Señor le dice a las personas. Y por eso no querían a Jesús,
porque les decía la verdad. Se las decía en la cara. Les decía fariseos, hipócritas. ¿Y usted cree que lo decía por ignorancia? No, si es Jesús, lee su corazón, mi mente, mi vida y todo. No hay nada oculto para Él. Nada, absolutamente nada. Repito. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Solo le importa el sueldo. Y lo que quieren estar es que le manden el sueldo y punto. De ahí para allá, mire que sé que cómo se salva por ahí. No les importa. Pero ¿y por qué no les importa? Porque el Señor es claro en su palabra. Pasa que no tengo el texto en la mano ahorita, donde no tienen amor. Y cuando la persona no tiene amor, es porque mi Padre no está morando en esa vida. Así de simple. No están morando en esa vida. Solo están honrando de labios para afuera, pero para adentro no hay nada. No les interesa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importan las ovejas. Y miren el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Oigan lo que dice Jesús. Me conocen. Nosotros conocemos cuando nos habla el Padre a través de su Hijo y a través de su Espíritu Santo. Escuchamos su voz y corremos a Él. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo siempre. Seguimos siempre en el Juan 10 con el 15. Miren lo que dice. Perdón. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ella la puso por usted y por mí. Y resucitó al tercer día. 16. También dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también deben traer y oirán mi voz. Y habrá un redil y un pastor. Oigan bien, y oirá mi voz. Ahí es donde la gente debe entender. Cuando Jesús dice aquí, y oirá mi voz, es cuando Él trae la palabra a través de un instrumento como este, como mi persona aquí. Pero quien habla es Jesús. Él es el que pone en este corazón, a través del Espíritu Santo. No hablo del corazón de carne, sino donde está el Espíritu Santo, acá. Entonces Él es el que trae esa palabra. Y hay muchos que al escuchar esa voz, que no es la de Luis, sino la de mi Padre a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo, entonces ellos también se van añadiendo a la iglesia o a la fe, a la familia de la fe. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, van a tener un pastor, como al igual cuando su instrumento, o sea, Luis, andaba en el mundo. Y escuché a través de otro hermano la voz de Jesús llamando. Y ahí es donde estamos. Él y nos tiene hoy con Él y para Él. Por eso dice, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarlos. O sea, cuando Él dice yo pongo mi vida para volver a tomar, es porque pongo mi vida en la cruz, me voy por 3 días y noche y regreso, resucito. Entonces vuelve a tomarlos a nosotros una vez que Él ha salido, cuando Él ha resucitado. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie, dice, me las quita. Oiga bien, por eso Jesús en su momento le dice, Padre, todos los que me has dado, ni uno tan solo se ha perdido. Tenemos que saber una cosa. Cuando a alguien todavía le falta algo de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo en su vida, entonces sí los pone. Los pone o los deja, por decir, mientras como escarmientan. Pero dice, los pongo también, ya vamos a leer ahí, y luego cuando ya el Hijo tiene ese arrepentimiento, entonces el Padre, Jesús lo vuelve a tomar. Porque miren lo que dice aquí. Por eso me ama, dice el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlos a tomar. ¿Ya?
Luego el 18. Nadie, dice, me las quita, sino que yo de mí mismo, oiga bien, la pongo. Tengo, dice, poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarlo. Para volver a tomarlo. Este mandamiento, dice, recibí de mi Padre. Casualmente con mi esposa hablábamos ayer cuando veníamos del evento de Yarumela y pusimos el ejemplo, esperen el Señor que sí quepa el ejemplo, ¿verdad? Lo decimos en el Señor, que nosotros antes de estar con el Señor es como que usted pone un anzuelo, el pescado lo toma y usted suelta el anzuelo, se va. Pero cuando usted ya quiere traer al pescado, pues ahí viene y lo agarra. Me imagino que así era el Señor con nosotros. Ha dicho, ya es tiempo que te vengas para que dejes de andar sufriendo en el mundo. Porque recuerden que la gente lo que hace en el mundo es sufrir. Jesús dice, no tema, yo vencí al mundo. Entonces, si usted está convencido que Él venció al mundo, ¿cuál es el temor? ¿Por qué vamos a tener un temor? El temor no es de Dios. El temor es del que no es de mencionarlo. El Señor es amor, es misericordia, es perdón, es mansedumbre, es humildad, es todo lo bueno y todo lo puede. Y todo lo podemos nosotros en Cristo que nos fortalece. Sí. Tengo poder, dice, para volver a tomarlo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Recuerden que Jesús dice en la palabra, Él es el único que tiene poder para quitar y para dar, y tiene poder, potestad entre todos, entre vivos y muertos. En todo es todo. Y hasta en los animales, porque yo recuerdo en su momento, cuando se me permite recordar, cuando el diluvio, y me ponía en memoria el Señor, o me ponía a verlo, que fueron más obedientes los animales, porque en esa temporada, en ese tiempo, solo se salvaron 8, y sí se salvaron los animales. Ellos solos, en la obediencia, fueron llegando uno a uno. Y a veces piensa la gente que son más, que el humano sin el Señor podría ser más inteligente que los animales. Y con el Señor le creo, pero sin el Señor demostraron lo contrario. Demostraron que los animales fueron más obedientes que el mismo ser humano. Más inteligentes o obedientes, no sé cómo. Obedientes es la situación, obediencia, obediencia. Volvió, dice, a ver, diciendo, entre los judíos, por estas palabras, muchos de ellos decían, dice, demonios tienen. Y estas fueron de sí, porque le oís. Decía otro, estas palabras, dice, no son de endemoniados, dice. No, la palabra dice, no son, dice en mi Biblia, en el versículo 10, 21 dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Primero el 19 decía eso, el 20, perdón, decía eso. ¿Puede acaso, dice, el demonio abrir los ojos de los ciegos? O sea, no puede hacer nada. Solo Jesús vino a demostrar que Él sí es el médico por excelencia. Él vino a dar salud a los enfermos de corazón, a los ciegos, a dar vista, a los sordos, a darles oído y a darlo todo. Él ha hecho todo y seguirá haciendo lo mismo en cada una de las personas que permitamos que Él pueda hacer la obra. ¿Y por qué digo que permitamos que Él pueda hacer la obra? Porque Él hizo la obra en mi vida. Me sacó de una enfermedad que el que no es digno de mencionar me había hecho creer. Y Él me sacó de eso. Me hizo ver a Él. Me hizo escuchar su voz. Todas esas cosas. Esa es la palabra que el Señor pues ha permitido esta preciosa noche. Espero en Él que entendamos y entendamos que el único pastor se llama Jesucristo y no hay ningún otro. Digámosle, Señor, amadísimo Padre, te pido que atesores esta palabra en mi corazón y que permitas ser hacedor de ella. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Asimismo te pido que escribas mi nombre
en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.